Hola, ¿cómo están? Me voy a presentar por si alguien no me conoce. Me llamo Carolina, soy Carolina Aguilar, soy psiquiatra infanto-juvenil y la idea de este live es que conversemos respecto a las enfermedades mentales, ¿ya? Eh, la idea de este live primero es entender conceptos, entender cómo estamos en Chile respecto a la salud mental y por supuesto que voy a responder las dudas que tengan, así que siéntanse en la libertad de escribirme. Si ven este live después de que termine, me pueden dejar las preguntas en el post y yo se las respondo cuando sea posible, no, ni un problema. ¿Ya? Ya, voy a partir primero explicando lo que es la salud mental, ¿ya? Es un concepto que lo usamos bastante, pero yo creo que tenemos que tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental, ¿ya? La salud mental es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, por supuesto. Todos tenemos un contexto de entorno en el que estamos, ¿ya? Este estado de equilibrio garantiza que podamos tener nuestras actividades laborales, intelectuales y relaciones interpersonales de una manera que nos aporte bienestar y calidad de vida, ¿ya? No existe como una única definición de salud mental. Si ustedes lo buscan, todos tienen como distintas visiones, ¿ya? Pero lo que sí concuerdan es que es el estado de equilibrio que nos permite desarrollar nuestra vida de manera normal, ¿ya? De equilibrio mental, ¿entiendes? Este concepto de salud mental incluye varios aspectos, ¿ya? Incluye el aspecto del bienestar subjetivo, o sea, el cómo nosotros percibimos cómo está nuestra salud mental y cómo nosotros también percibimos los estresores externos, las cosas que nos ocurran, ¿ya? En este concepto también se incluye la autonomía, o sea, la capacidad de hacer por nosotros mismos las cosas que necesitamos hacer en el día a día, ¿ya? Incluye también la forma en que pensamos, sentimos y actuamos y cómo enfrentamos la vida, ¿ya? Porque no somos todos iguales, todos pensamos de distintas maneras, procesamos las experiencias de distinta manera, tenemos una historia de vida distinta, ¿ya? Por lo tanto, este contexto y esta biografía y el cómo nos configuramos como personas también influye en cómo vamos a enfrentar nuestra salud mental en la vida, ¿ya? También este concepto incluye el cómo manejamos el estrés, ¿ya? Cómo nos relacionamos con el resto y la forma en que tomamos decisiones, ¿ya? La salud mental existe como nosotros existimos, por lo tanto es importante en todas las etapas de la vida, incluso desde que estamos en el útero de nuestras madres, desde ahí parte nuestra salud mental, ¿ya? Y hasta la vejez y hasta que fallecemos. Es a lo largo de todo el ciclo vital, ¿ya? ¿Por qué es importante la salud mental? ¿Ya? Como de la definición se puede desprender que es lo que nos permite poder vivir percibiendo que tenemos una calidad de vida satisfactoria y adecuada, ¿ya? Pero es importante porque tener una salud mental en equilibrio, sin enfermarnos, nos ayuda a enfrentar el estrés en la vida, nos permite tener capacidades plenas para aprender, ¿ya? Nos permite también estar físicamente saludable, ¿ya? Porque la salud mental, en la medida que esté sin afectarse, vamos a tener ganas de hacer ejercicio, de tener una vida saludable, ¿ya? Se nos va a ocurrir hacerlo también, ¿ya? Nos va a permitir tener relaciones satisfactorias con otros
Vamos a poder también contribuir al resto de la comunidad teniendo una salud mental en equilibrio, satisfactoria. Vamos a poder trabajar productivamente. Vamos a poder alcanzar un potencial completo de lo que queramos hacer y de lo que proyectamos y soñamos hacer, ¿ya? Es súper importante también la salud mental porque afecta a la salud física, ¿ya? Yo en el live anterior les conté que, por ejemplo, los estados permanentes de estrés están asociados a enfermedades cardiovasculares, a diabetes, ¿ya? A accidentes cerebrovasculares, nos predisponen a enfermar, ¿ya? Eso es como redondeado lo que se entiende como salud mental, ¿ya? Ahora les voy a explicar lo que es la enfermedad mental, ¿ya? Cuando se pierde ese equilibrio, se pierde la calidad de vida, cuando se altera todas las cosas que comenté recién. Las enfermedades mentales, yo creo que tenemos que tener súper claro que son enfermedades. No es invento, no es falta de motivación, no es flojera, no es ser poco agradecido. La enfermedad mental es una enfermedad, así como cuando uno se enferma del pulmón y te da tos, también el cerebro se enferma y una de las síntomas que da es a través de las enfermedades mentales, ¿ya? Significa que si tú tienes una enfermedad mental es que tu cerebro está enfermo. Hay una parte de tu cerebro o varias partes de tu cerebro que no están funcionando bien, que se están enfermando y por eso tienes los síntomas que tienes, ¿ya? Va más allá de la voluntad, va más allá de a lo mejor esperar. Hay enfermedades mentales que no pueden esperar para ser tratadas porque es biológica, ¿ya? Después vamos a hablar de cuáles pueden ser las razones que nos pueden llevar a enfermar, pero cuando ya hablamos de una enfermedad mental estamos hablando de que la biología está afectada, ¿ya? De repente nos cuesta como entender que la mente no es algo como solo voluntad, solo esotérico, solo como que viene del alma. La mente también está compuesta y es predominantemente generada por nuestro cerebro, nuestra biología, nuestro cuerpo, ¿ya? Por lo tanto es real, la enfermedad mental es real, ¿ya? Hay muchas enfermedades mentales que no van a dar exámenes alterados, ¿ya? Todavía no tenemos mucha tecnología como para llegar a averiguar qué es lo que ocurre exactamente dentro de las neuronas y comprobarlo con un examen, ¿ya? Hay muchas enfermedades mentales que las diagnosticamos los psiquiatras por los síntomas solamente, ¿ya? Y por la historia, la biografía, el funcionamiento de la persona, un montón de variables, pero tenemos pocos exámenes médicos, por decirlo así, de imágenes, de sangre, que uno esperaría que salgan alterados cuando hay una enfermedad mental. Casi siempre salen, la mayoría de las veces, normales. Y eso también hace pensar a las personas de sentir que no están enfermas de verdad. O el entorno pensar que puede ser esto solo psicológico o solo por la voluntad de la persona, pero no, son biológicos, ¿ya? Estas enfermedades afectan la manera en que pensamos, afecta el humor, afecta las emociones y afecta el comportamiento de las personas, ¿ya? El que afecte la manera de pensar es súper importante tenerlo en cuenta porque nosotros pensamos con nuestro cerebro, ¿ya? Si se enferma el órgano que nos permite pensar, no vamos a pensar como lo hacíamos sin enfermarnos. No vamos a pensar bien o no vamos a pensar con claridad o se nos van a enredar los pensamientos, se van a enlentecer o acelerar. Es una de las cosas que nos cuesta también percibir
y es una de las razones también por las cuales las personas cuando tienen una enfermedad mental, muchos no se dan cuenta que la tienen. Y no se dan cuenta que la tienen porque el órgano que está enfermo es el que tiene que censar eso. ¿Ya? Casi siempre cuando llegan a consulta, la mayoría llega, bueno, además de que muchos se sienten mal ellos mismos y consultan por cuenta de ellos, muchas veces porque el entorno o la gente que los rodea notan que la persona no está bien. Y muchos llegan por insistencia del entorno o del resto. Y eso es porque tu cerebro, que es el que permite que te des cuenta de las cosas, está enfermo. Por lo tanto, no va a computar bien la decisión ni se va a dar cuenta primero de que tú estás mal. ¿Ya? Lo otro que es súper importante tener en cuenta es que las enfermedades mentales, cuando debutan, depende de la enfermedad, si tienen una duración determinada o pueden ser para toda la vida. ¿Ya? Una como de las preguntas que siempre me hacen los papás cuando tengo que transmitirles el diagnóstico de una enfermedad mental de los hijos o hijas, es que me preguntan cuánto va a durar el tratamiento. ¿Ya? Y eso depende de la enfermedad. Hay enfermedades que son acotadas, por poner un ejemplo, las depresiones generalmente tienen una duración acotada, con tratamiento uno espera recuperación total, pero hay otras que son para toda la vida, la esquizofrenia, por ejemplo, la enfermedad bipolar, ¿ya? Y eso es de lo que estemos hablando de debut de enfermedades. Hay algunas condiciones que se tienen desde nacer, que por ejemplo los trastornos del espectro autista, que son condiciones que se tienen desde que uno nace y te acompañan toda la vida. También hay patologías que pueden debutar temprano en la vida, otros que pueden debutar en la adolescencia, otros en la adultez, ¿ya? Por lo tanto, la enfermedad mental también puede aparecer en cualquier momento de nuestras vidas, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta, y sobre todo en la población infanto-juvenil tenerlo súper claro, que también cuando la enfermedad mental debuta en niños o adolescentes, también puede ir cambiando las características de ella, porque los niños van creciendo, se van desarrollando, y con ello también pueden ir cambiando los síntomas, ¿ya? Y también orientarnos a lo mejor a lo que parecía en el primer momento enfermedad A, en el pasar del tiempo, de los meses o de los años, puede pasar a B, ¿ya? Y no es porque necesariamente uno haya tenido el mal ojo clínico de no darse cuenta antes, sino que cambian los síntomas también con el desarrollo de los niños, ¿ya? También hay que tener súper claro que la enfermedad mental trae de la mano que se afecta mucho la capacidad de relacionarse con los demás y el funcionamiento de la persona día a día, ¿ya? La enfermedad mental deteriora tu calidad de vida, no te permite hacer las cosas con la forma en que funcionabas antes, ¿ya? Y ahora después vamos a ver más estadísticas, pero es por eso que la enfermedad mental es una de las que trae más deterioro en la calidad de vida, más licencia, la que más afecta la forma en que la persona puede funcionar, ¿ya? Lo otro que también hay que tener consideraciones que son bastante comunes en las enfermedades mentales, ¿ya? Hola Alan, ¿cómo estás? Un paciente. Gracias por estar. Los problemas mentales son bastante comunes. Vamos a ver después las estadísticas de Chile, pero bueno, más de la mitad, por ejemplo, en Estados Unidos, vamos a hablar de la estadística de Chile. En Estados Unidos la mitad tiene un diagnóstico de alguna enfermedad mental en algún momento de su vida, ¿ya? Lo otro que también quería decirles es que la mayoría de las enfermedades mentales tienen tratamiento. Algunos tratamientos son para mantener la enfermedad a raya, otros tratamientos son para detener la enfermedad y que no vuelva a aparecer, pero con tratamiento mejora mucho la calidad de vida de las personas,
¿ya? Es súper importante también pensar que la mayoría de las enfermedades que son acotadas también tienen recuperación por completo. No es común de ver que un paciente quede con alguna secuela o algún síntoma que después nos haga pensar que se deteriora la calidad de vida por eso, de nuevo. ¿Ya? Vamos a hablar de la situación en Chile. ¿Ya? Es bien triste. Yo cuando estuve revisando las estadísticas, voy a estar leyendo estadísticas, porque son muchos números, pero es importante que se los cuente para que tengan una dimensión de la magnitud de este problema. Y por qué todos los psiquiatras, todos los psicólogos, todas las personas que trabajamos en salud mental somos tan enfáticas en pedir casi como una crisis sanitaria que se hagan cargo de cubrir la salud mental de todos los chilenos y chilenas. Porque además de tener poca cobertura, poco acceso a ella, se está haciendo poco trabajo en prevención. Y por supuesto ahora con el tema de la pandemia, nos hemos visto súper complicados porque es un estresor tan grande que ha catabolizado lo que a lo mejor algunas personas tenían como potencial de enfermedad, debutan, y los que ya tenían alguna enfermedad mental se han deteriorado, se han complicado, se han agravado, muchos, ¿ya? Voy a hacer una pausa para responder una pregunta de Cam Jiménez. ¿El trastorno bipolar se puede recuperar por completo? Se puede estabilizar los síntomas con tratamiento, pero es una enfermedad que acompaña toda la vida, ¿ya? Con tratamiento se puede tener una muy buena calidad de vida, hacer lo que siempre sueñas hacer, trabajar en lo que quieras trabajar, ningún impedimento, pero se requiere tratamiento de por vida, ¿ya? Yo hasta ahora no he tenido la opción de ver alguna persona que se haya como recuperado de la enfermedad bipolar y esté de alta por eso. Yo no soy categórica en decir que no existen casos, puede ser que existan casos así, pero yo no lo he visto en la literatura ni me ha tocado casos así. Pero sí me ha tocado casos de enfermedad bipolar que con tratamiento adecuado andan súper bien, súper normal, calidad de vida absoluta, ni un problema, ¿ya? Ya, vamos a volver a de las estadísticas, chiquillos. En Chile, los problemas de salud mental son la principal fuente de carga de enfermedad, ¿ya? La carga de enfermedad se mide con un parámetro que se llama AVISA, ¿ya? La AVISA son los años perdidos para la salud, ¿ya? Ese indicador junta el número de años de vida que se pierden por una muerte prematura, por ejemplo, por morir antes de lo que estaba presupuestado para la población de ese país, por tu edad, etc. Y combina los años de vida que se viven con discapacidad, con pérdida de calidad de vida. Ese es el parámetro AVISA, ¿ya? Y en Chile, el 23,2% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte son por enfermedades neuropsiquiátricas. 23%, o sea, un cuarto de todas las causas que hacen que perdamos años de vida o tengamos años de discapacidad son por enfermedades neuropsiquiátricas, ¿ya? Ahora, los niños entre 1 y 9 años, de todos los avisas, o sea, de todos los años que se pierden por discapacidad o muerte, un 30% son por enfermedades neuropsiquiátricas. Y sube a un 38,3% en los niños entre 10 a 19 años. O sea, en el caso de los niños es más de un cuarto. ¿Bien? Ahora, la situación de los niños que están en Chechi. Hola, doctora, ¿cómo estás? Sí, es muy preocupante todo lo relacionado a la salud mental. Sí, pues Chechi. Sí, así es. Sobre todo en Chile estamos con muy malas estadísticas y por eso quería contarles cómo estamos.
En el caso de los niños que están en sistema de protección de derechos, Sename, ¿ya? No sé cómo le pueden llamar sistema de protección a niños que son vulnerados permanentemente, además, en las casas del Sename, pero bueno. Los niños que están en estas condiciones, el 69,1% tiene algún trastorno mental, chiquillos. O sea, son niños vulnerados, que siguen siendo vulnerados y además están sufriendo de una enfermedad mental que la mayoría de las veces no tiene tratamiento, no porque no tenga alcance terapéutico, sino porque no tienen acceso a los sistemas de salud, ¿ya? Muchas veces no tienen acceso a psiquiatra, no tienen acceso a psicoterapia, o si tienen acceso no es con la frecuencia que se requiere para el nivel de gravedad que sufren esos niños de vulneración, de patología mental, ¿ya? De ese 69%, para que se hagan una idea, el 45,3% tiene riesgo de suicidio, 40% dependencia de drogas y 27,7% trastornos de conducta antisocial o disocial. Y el 23,5% trastorno negativista desafiante. O sea, tienen problemas conductuales que se comprenden desde las vivencias que han tenido esos niños, pero que son alarmantes las cifras, son demasiado altas, ¿ya? De los adolescentes entre 14 y 17 años que están privados de libertad por ley de responsabilidad penal adolescente, el 86,3% tiene enfermedades mentales, ¿ya? De ellos el 75% son por consumo de drogas o sustancias, ¿ya? Y el 37,8% trastornos disruptivos, 25,4% déficit atencional y el 67,7% tienen, además del consumo de droga, otra enfermedad mental, ¿ya? La Cam Jiménez dice altísima, son horrorosas. De hecho, yo cuando lo estaba revisando estaba perpleja, la verdad, porque que no se puede creer. Además que van a ver, cuando yo nombre algunos estudios, las fechas. Estos estudios además no son actuales. Hay muchos que son del 2017 los últimos. Tampoco tenemos cifras del 2018 en adelante. Además, el sistema de estadística del ministerio no se ha actualizado con esa cifra, entonces yo todo lo que les estoy hablando es lo que se sabe hasta el 2017, 2018, no hay cifras de después, ¿ya? La Chechi dice, es una pena que no tenga la cobertura que necesitan, nosotros como pacientes suyos, sí, porque tratar a mis hijos también me trata a mí, sí, pues. Bueno, tampoco para muchos, bueno, es un tema de planificación, como lo estaba diciendo en el live, también a nivel central, que no le da la prioridad necesaria a cubrir la salud mental de niños y adolescentes y adultos. Por ejemplo, hasta hace un par de años no existían lugares donde uno pudiese hospitalizar niños en el sistema público por alguna patología psiquiátrica grave. Eso empezó a abrirse gradualmente hace un par de años atrás. Yo cuando hice la especialidad eso no existía, ¿ya? O sea, a ese nivel de ceguera estamos hablando, de no mirar, basta mirar con las cifras que les estoy comentando como para pensar que hay que hacer algo urgente, no se hace, ¿ya? Claro, Chechi, y en el caso del hospital donde se atienden tus hijos tampoco es una prioridad para ellos fortalecer el sistema de salud mental para los niños y adolescentes. Vamos a seguir con la estadística. No, son buenas noticias, chiquillos. Uno de los factores de riesgo que se ha visto que es el más potente que genera enfermedades mentales en los niños es la pobreza infantil, ¿ya? En Chile la pobreza infantil en el grupo entre 0 y 18 años alcanza el 22,4%, ¿ya? En comparación con el grupo de 18 a 59 años, que es el 12,7%. O sea, además, nuestros niños son más pobres que los adultos, ¿ya?
La Chechi dice, me preocupa mucho el tema suicidio y todo lo demás. Además, nosotros tenemos las manos atadas, no podemos acceder a la atención fuera de nuestro sistema. ¿Usted sabe a lo que me refiero? Sí, pues están capturados en ese sistema y tampoco pueden acceder al extrasistema. Desgraciadamente es así. Pero yo siempre he creído que hay que manifestar el descontento, hay que alegar, hay que reclamar cuando las cosas no corresponden, y no porque sean contra las personas que nos atienden o participan del sistema de salud, sino que es la forma en que las personas que trabajamos en el sistema de salud podemos hacer visible la necesidad, ¿ya? Porque si los pacientes no muestran las necesidades que tienen con los reclamos, cartas, hablando, generalmente las cabezas pensantes de los gobiernos, los que toman decisiones, los directores de hospital y todo, no visibilizan la necesidad. Y uno se los puede plantear como terapeuta, como médico, como el profesional que sea de la salud, y no pescan, ¿ya? No pescan hasta que estallan los problemas. Y eso pasa también a todo nivel, desgraciadamente. Y seguimos con las estadísticas. Ya, esto es para deprimirse más, la verdad. Hay un estudio de la UNICEF que es del 2012 que mostró que el 71% de la población adolescente, 71%, 71%, recibe algún tipo de violencia de parte de su padre y o madre. 71%. Imagínense. Y de esta población que estudió UNICEF el 2012, un 51,5% sufre algún tipo de violencia física. 51%, chiquillos. Además, estas estadísticas son combinadas, no es que del 71 al 51, no, sino que pueden ser una o más, ¿ya? Y el 25,9% sufre violencia física grave. En el nivel socioeconómico bajo, un 10,8% de los niños y niñas declara haber sufrido abuso sexual. Un 10%, imagínense. En el nivel socioeconómico medio es un 6,7% la estadística de abuso sexual, y en el nivel alto 5,9%. Hay un estudio que hizo la doctora de la Barra también, que es del 2009 si no me equivoco, que vio que en el grupo de adolescentes de 12 a 18 años la prevalencia de cualquier trastorno psiquiátrico llega al 16,5%. ¿Ya? Y los más frecuentes de ellos son los trastornos disruptivos, en el 8%, trastornos ansiosos 7,4% y trastornos depresivos 7%. Esto es de hace más de 10 años el estudio, así que imagínense cómo a lo mejor estamos ahora. Hay un estudio que hizo el Ministerio del Interior el 2013, que fue la encuesta nacional de victimización por violencia intrafamiliar y delitos sexuales del 2013. Y este estudio mostró que 3 de cada 4 niños, niñas y adolescentes declara haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su padre, madre o cuidador. Muy similar a lo que vio UNICEF, ¿ya? 3 de cada 4, o sea, por lo menos un 75%, sufre algún tipo de violencia por parte de su cuidador. Asimismo, este estudio del Ministerio del Interior dice que el 31,9% de las mujeres chilenas de entre 15 y 59 años ha tenido alguna relación de convivencia donde ha sufrido violencia intrafamiliar. 31%. Y de ellas, de este 31% que sufrió relación de convivencia en violencia intrafamiliar, el 30,7% sufrió violencia psicológica, el 15,7% violencia física y 6,3% violencia sexual. Ya, las tasas de suicidio en Chile, tomando también lo que comentaba la Chechi. Y sí, Cam Jiménez, es impactante esto. Yo lo vuelvo a leer y sigo perpleja. Como
como, o sea, esto yo lo encuentro como nos ha hecho algo, ¿ya? Yo desde mi vereda humilde, por lo menos con los lives, estoy tratando de hacer un poco de educación, prevención, para que todos tengan información y puedan tomar las medidas que sean necesarias, pero es un granito de arena en esta playa gigante, ¿no? Las tasas de suicidio en Chile han fluctuado, ¿ya? Hubo un periodo de tiempo en que subieron, después bajaron, ahora lo vamos a ver con detalle, pero de todas maneras estamos dentro de los primeros en el ranking mundial de suicidios, en toda edad, desgraciadamente. El 2000, la tasa de suicidio general, no por grupo etario, sino que general, el año 2000 era de 9,75 por 100.000 habitantes. O sea, 9,75, o sea, vamos a redondear porque habla de personas, pero ya. 9 personas de 100.000 se suicidaban, ¿ya? Y el 2008 subió a 12,36, ¿ya? Y después descendió de forma progresiva hasta 9,32 por 100.000 habitantes el 2014, ¿ya? No tengo estadísticas más nuevas, pero, o sea, 9 personas por 100.000 habitantes se suicidan en este país todos los años. Saquen la cuenta, somos 17 millones. La tasa de suicidio en el grupo de adolescentes entre 10 a 14 años aumentó de 0,96 el año 2000 a 2,15 por 100.000 habitantes el año 2008. Del mismo modo, el grupo de 15 a 19 años, la tasa de suicidio aumentó de 8,6 el año 2000 a 12,9 por 100.000 habitantes. O sea, si se dan cuenta, esto al año 2014 descendió. En el grupo de 10 a 14 años bajó a 1,71 y del grupo de 15 a 19 a 8,17. Pero como les dije, estamos dentro de los top 10 del ranking mundial de suicidio en el mundo. En las mujeres, los trastornos depresivos unipolares y los trastornos ansiosos están dentro de las primeras 5 causas de AVISA, que fue el parámetro que les conversé antes. Las mujeres víctimas de violencia por parte de parejas o exparejas tienen casi el doble de probabilidades de tener un trastorno depresivo unipolar o trastorno de consumo de alcohol en comparación con mujeres que no son víctimas de violencia, ¿ya? El 30% de las mujeres embarazadas sufre síntomas de depresión o ansiedad. 30%. Y si se consideran solo los trastornos depresivos, la prevalencia de la depresión en este grupo de embarazadas es de 10%. En los hombres, el trastorno por consumo de alcohol son como las principales causas de enfermedades del ámbito neuropsiquiátrico junto con las enfermedades mentales en general, ¿ya? También la carga visa es más alta por esta causa, por el consumo de alcohol y también por accidentes y por violencia, por ser víctimas de violencia, ¿ya? La Chichi dice, esto me deja más preocupada y me siento tan identificada con todo esto que habla y me da mucha pena. Quiero hacer algo para cuidar y evitar que a mi hijo les pase algo, es aterrador. Sí, pero teniendo en claro este contexto podemos tomar medidas, Chichi, por eso yo soy partidaria de sacarnos las vendas y mirar la realidad como están ocurriendo las cosas, porque así uno puede exigir, puede pedir, puede mostrar lo que necesita hacer, ¿ya? Y las licencias médicas por enfermedad mental desde el 2008 hasta ahora son la primera causa de licencias médicas, ¿ya? Los problemas de salud mental, si uno mira todas las estadísticas, puede sacar algunos parámetros comunes. Afecta más a las personas con menor nivel educacional y con menor poder adquisitivo.
afecta a los más jóvenes, afecta más a las mujeres, y aquí en la estadística no lo mencioné, pero también impacta muchísimo a las personas de pueblos originarios, porque también viven en condiciones más precarias, con menos acceso a los sistemas de salud, ¿ya? Y bueno, y lo otro que pudimos ver en las estadísticas es que desgraciadamente también parten tempranamente en la vida las enfermedades mentales, ¿ya? En la encuesta nacional de empleo, trabajo, salud y calidad de vida, los principales síntomas o problemas de salud declarados por los trabajadores se refieren al ámbito de la salud mental. Y de ellos destaca la sensación continua de cansancio con un 30,3%. O sea, el 30,3% de los trabajadores, si uno lo quiere ampliar, siente cansancio. ¿Ya? Sentir cansancio no es normal, ¿ya? Y el haberse sentido melancólico, triste o deprimido por un periodo de 2 semanas, los últimos 12 meses, 21%. ¿Ya? La Cam Jiménez dice que bueno que se sepa, ojalá se difunda aún más. Eso espero, chiquillos. Si ustedes quieren que llegue a más personas este mensaje, tienen que compartirlo en live, que a más personas llegue, porque la idea es que entre todos vayamos aprendiendo, abriéndonos los ojos, mirando las realidades y teniendo una instancia de aprender para saber cómo cuidarnos también, ¿ya? O sea, imagínense, en esta cultura tenemos demasiado normalizado sentirnos cansados, y yo creo que eso es uno de los factores también que de repente muchos consultan tarde por enfermedades mentales, porque hemos normalizado el cansancio. Y no es normal estar cansados permanentemente o la mayor parte del tiempo. Lo normal es que deberíamos sentirnos felices con la vida que tenemos, con la calidad de vida que tenemos, y sentirnos felices y realizados con el trabajo que tenemos. Eso debería ser lo normal. Ese debería ser el estándar a alcanzar, ¿ya? Estas cifras tienen variaciones según género, según tipo de ocupación, nivel ocupacional, pero sí siempre se ven más afectadas las mujeres que laboran en el servicio doméstico, que tienen ocupaciones familiares no remuneradas, y las que trabajan en empleos informales y las trabajadoras del sector público. Y a eso súmenle que muchas mujeres, además de las labores remuneradas en los trabajos, tenemos las labores domésticas, o sea, tenemos doble carga laboral además, ¿ya? Otra pregunta que yo me planteé cuando hice el live es si la salud mental puede cambiar a lo largo del tiempo. Y sí, la salud mental puede cambiar a lo largo del tiempo, depende de factores externos, pero también depende de la propia biología, de la vulnerabilidad que todos traemos en nuestros genes para desarrollar enfermedades como cualquier otra, ¿ya? Y hay vulnerabilidades biológicas también demostradas para muchas enfermedades mentales, como la depresión, ¿ya? Enfermedad bipolar, esquizofrenia, TOC, muchas tienen predisponentes biológicos importantes. Lo que no quiere decir que necesariamente si tengo un familiar, un pariente que ha tenido una enfermedad mental, la vaya a tener yo. Uno hereda la vulnerabilidad, pero no el decreto de que vas a tener la enfermedad, ¿sí? Tienen que darse, además de los factores propios biológicos, también factores externos en muchas enfermedades. Según la enfermedad, tiene más peso la biología, menos el entorno, y según otras, más el entorno de la biología. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, cuando debuta, el factor biológico es lo que más pesa, ¿ya? Factores estresores externos es como lo menos común de encontrar, ¿ya? A diferencia quizás de una depresión, que la mayoría de las veces se suman muchas cosas externas o a lo largo de la vida de uno, más la vulnerabilidad biológica, y uno la desarrolla, ¿ya? ¿Cuáles son las señales que tenemos que estar alerta, atentos todos, de tener un problema de salud mental? Esto también me lo preguntan harto, porque cuando los papás llegan a consultar conmigo, o los pacientes también, hay muchas culpas
además, de que me dicen, pero ¿por qué no me di cuenta antes? Debería haber consultado antes. Lo dejamos pasar, pensamos que no era importante, pensamos que era maña, todas las razones que conversamos. Pero también ocurre mucho con las enfermedades mentales que como se instalan de forma gradual, son pocas las que debutan como de un momento para otro, de un corto periodo de tiempo, muy floridas como para que uno diga, ay, algo pasó, tengo que consultar. La mayoría tienen cambios graduales o debutan de a poco, entonces tampoco el cambio es perceptible para el entorno tan fácilmente, porque es como que si uno se fuese acostumbrando al cambio, por si me explico bien, ¿ya? Por lo tanto hay que tener siempre alertas, siempre pendientes de cuáles son las señales que si yo las veo en un otro o las empiezo a detectar en mí, tengo que consultar, ¿ya? Primero, cambios de hábito de dormir y de apetito. Las enfermedades mentales, como les expliqué, son biológicas y muchas de ellas van acompañadas de cambios en el hábito del dormir, en el patrón de sueño, en las horas de sueño que duermo y en el apetito, ¿ya? Como que aumente, disminuya, son señales para estar alerta, ¿sí? Si empiezo a aislarme de las personas o dejo de disfrutar actividades que antes disfrutaba. Eso también es una señal de alerta, ¿ya? Si empiezo a sentir cansancio permanentemente, si empiezo a tener poca energía o nada de energía, también hay que consultar, ¿ya? Y este aspecto también es para consultar porque no siempre puede ser por una enfermedad mental también. Como yo les dije, no es normal andar cansado en la vida, también puede ser por alguna enfermedad en algún órgano distinto, no sé, por la tiroides, o puede ser un problema en la sangre, como una anemia, por ejemplo. Parte del trabajo que hacemos los psiquiatras cuando consulta a una persona sospechando una enfermedad mental, como médicos que somos, también tenemos que descartar otras causas que pueden explicar los síntomas que no sea una enfermedad mental, ¿ya? Pero tener nada o poca energía es una señal de alarma para consultar. Sentirse vacío como si nada importara, te empieza a dar lo mismo todo, te empieza, la intensidad de la emoción que te generan las cosas cambia. Puede cambiar como que te generen menos intensidad o mucha intensidad y reacciones como con mucha intensidad a cosas que antes no reaccionabas con ese nivel. También es un indicador de que algo está pasando, ¿ya? Sentir dolores que no tengan alguna explicación para uno, síntomas físicos también, dolores de cabeza permanentemente, de guatita, ahogo, ¿ya? Taquicardias, lo cual también pueden ser otras causas no psiquiátricas, pero también la pega de los psiquiatras es descartar esas variables y es un indicador para consultar de todas maneras, ¿ya? Empezar a sentirte impotente, sin esperanza, como que las cosas no van a cambiar, que empiezas a ver todo gris, como todo mal, que no van a pasar cosas buenas en tu vida, que empieces a sentir que solo te pasan cosas malas también, que empieces a pensar que quieres morir, tampoco es normal, chiquillas. Si empiezas, aunque no quieres morir, te empiezas a pensar permanentemente que una opción mejor sería morir, no es normal, es indicador de una enfermedad psiquiátrica grave, ¿ya? Que empieces a perder el sentido de vivir también, ¿ya? Que empieces, también es un indicador de que algo está pasando, que empieces a consumir más alcohol, a fumar más, a consumir drogas también. También es un indicador de que está pasando algo. Si te empiezas a sentir como olvidadizo, se te olvidan fácilmente las cosas, o te sientes permanentemente irritado, o te molestan más las cosas que antes no te molestaban o te daban igual. Si te sientes como
permanentemente preocupado por cosas, asustado por algo, o incluso si empiezas a sentir tu cabeza confundida, que no puedes pensar con claridad, que se te desordenan las ideas en la cabeza, también es un indicador para consultar. Los cambios de humor también bruscos, sobre todo que causen problemas en tu entorno, las personas con las que vives también, ¿ya? Tener pensamientos en tu cabeza, recuerdos en tu cabeza, que no las puedes quitar de tu cabeza, que vienen permanentemente, o ideas que tú encuentras que no tienen sentido, pero se empiezan a repetir permanentemente en tu cabeza. También puede ser un indicador de que está pasando algo a nivel mental, una enfermedad, ¿ya? Escuchar voces, ¿ya? Este tema es bien interesante porque escuchar voces no significa esquizofrenia, ¿ya? O estar loco. Hay muchas personas que les ocurre este fenómeno y que vienen con el miedo de decir, oye, me estoy volviendo loco, o te niegan que están sufriendo eso porque tienen miedo que uno piense que están locos. No, hay muchas condiciones psiquiátricas en las cuales uno puede escuchar voces de personas que no te están hablando en la realidad, se entiende, ¿no? Que se escuchen fuera de ti o que se escuchen dentro de tu cabeza. Pueden ser muchas causas, no solo volverte loco, no solo esquizofrenia, ¿ya? Puede ser un síntoma, por ejemplo, de una depresión grave, de una enfermedad bipolar, ¿ya? Puede ser por algún tema más de un trastorno de personalidad también, o sea, o un trastorno de angustia muy grave, o sea, la cantidad de causas que lo pueden explicar son varias, pero el que te ocurra eso es para consultar, de todas maneras, ¿ya? O a veces si empiezas a ver cosas que no ve nadie más, o sentir olores extraños, puede incluso hasta ser una epilepsia, o sea, pueden también tener otras causas, ¿ya? O si empiezas, por ejemplo, a notar de alguien de tu entorno que empieza a cambiar sus creencias, sus ideas, pero son creencias e ideas que no son ciertas, que son inverosímiles, que son poco creíbles, ¿ya? También es para consultar, ¿ya? Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo muy extremo, pero que alguien empiece a decir que empezaron a poner cámaras por toda su casa y micrófonos porque lo quieren espiar y tú sabes que no es así, y para pescarlo llévalo al psiquiatra, ¿ya? No es normal que te empiece a pasar eso. También es para consultar si empiezas a pensar en lastimarte tú mismo físicamente o a otras personas, ¿ya? A mí me llegan muchos pacientes con trastornos psiquiátricos, pero muchas veces empezaron primero con lesiones, a cortarse, a rasguñarse, a quemarse, a lastimarse, y después debutan más con el cuadro psiquiátrico. Y no necesariamente además puedes vivir eso y tener una enfermedad psiquiátrica. A veces puede ser una reacción de una angustia grave, intensa. Pero que te esté ocurriendo eso es para consultar, porque hay formas para aprender a manejarlo sin tener que lastimarte a tú misma, ¿ya? O tú mismo. Si empiezas a sentir también, es para consultar si no puedes hacer las tareas que antes hacías normalmente, diariamente, sin problema, como cuidar a los hijos, hijas, ir al trabajo, ir a la escuela, te empiezan a dar más ganas de quedarte en la casa, acostado, o no te dan ganas de salir, o te da miedo salir, también es para consultar. Miedo a salir me refiero a que no hay temores reales, o sea, por ejemplo, no sé, por miedo a que vengan y te rapten, pero no es posible que ocurra eso. Es para consultar. Si empiezan a aparecer temores que son como infundados, poco reales, también es para consultar, ¿ya? Las enfermedades mentales que existen son de múltiples tipos, ¿ya? Yo les quiero contar cuáles son los subtipos descritos hasta ahora para que tengan una idea de la amplitud de lo que estamos hablando. Por ejemplo, están los trastornos que se llaman del neurodesarrollo,
que es un subtipo que abarca una amplia gama de problemas que comienzan siempre en la infancia o en la niñez, muy pequeñitos, ¿ya? Incluso antes de que tengan 6 años, la mayoría. Por ejemplo, algunos de estos trastornos son del espectro autista, el trastorno de déficit atencional, los trastornos de aprendizaje, ¿ya? Otro ítem de la clasificación de las enfermedades psiquiátricas están las del espectro de la esquizofrenia y la psicosis, ¿ya? Estos trastornos psicóticos lo que causan es una pérdida del contacto con la realidad. Es como que se distorsionase este contacto con la realidad y empiezan a aparecer delirios, alucinaciones, ¿ya? Se desorganiza el pensamiento y el habla. El ejemplo como clásico es la esquizofrenia, pero también hay otras condiciones en las que hay pérdida del contacto con la realidad, como las que yo le mencioné antes con el tema de las voces, ¿ya? Está el subtipo de los trastornos bipolares y los trastornos relacionados, y esta clase incluye trastornos que tienen episodios alternados de ánimos muy explosivos, muy expansivos, como muy demasiado alegres o demasiado irritables, que son lo que uno llama manía, ¿ya? Periodos de actividad excesiva, de mucha energía, de mucha excitación, y se alterna con periodos de depresión, de baja de ánimo, de desánimo, ¿ya? De cansancio, de dormir, de un dormir no reparador, baja de apetito, etc. También están los trastornos depresivos, ¿ya? Estos son los trastornos que afectan la manera en cómo tú te sientes emocionalmente, en donde hay tristeza, dejas de disfrutar las cosas, se afecta tu capacidad de funcionar, dejas de hacer las cosas que antes podías hacer. Algunos ejemplos de esto son el trastorno depresivo mayor, el trastorno disfórico premenstrual, que son estos cambios de ánimo que se describen previos al inicio del periodo menstrual, que también tienen tratamiento, por cierto, ¿ya? Por si alguna sufre eso. Están los trastornos de ansiedad. Esto también es una amplia gama de patologías, donde lo que tienen en común es que se genera la ansiedad, que es una emoción que se caracteriza como por una anticipación de un futuro peligro, desgracia, que algo malo te va a pasar o algo malo va a ocurrir, y con una preocupación excesiva en relación a eso, ¿ya? Puede incluir comportamientos también que busquen evitar estas situaciones que causan ansiedad. Y en este grupo están los trastornos de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo también, ¿ya? Están los trastornos relacionados con el trauma y el estrés, que son trastornos que surgen en relación a una situación estresante de la vida, o que pueden surgir estos síntomas después de haber vivido esa situación estresante. Algunos ejemplos son el estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo, ¿ya? Están los trastornos disociativos, en donde el sentido de uno mismo está alterado. ¿En qué sentido? Que es como si uno sintiera como que se desconectara una parte de uno del cuerpo o de la mente, ¿ya? Por ejemplo, el trastorno de identidad disociativa, la amnesia disociativa, ¿ya? Están también síntomas somáticos y trastornos relacionados. Una persona con uno de estos trastornos puede tener síntomas físicos que causan una gran angustia emocional y problemas de funcionamiento, y puede o no haber una afección médica asociada con estos síntomas, ¿ya? Pero la reacción a los síntomas no es normal. Dentro de esto están los trastornos psicosomáticos, que uno llama trastornos de ansiedad por enfermedad también. Está también como otro grupo los trastornos de alimentación. Estos incluyen problemas que se relacionan con la alimentación en el sentido de por exceso o déficit, ¿ya? Y esto afecta la nutrición y la salud de las personas, como la anorexia nerviosa, la bulimia, la obesidad también, ¿ya? El trastorno por atracones.
Están los trastornos de eliminación, que son los que se relacionan con la eliminación inadecuada de orina o de heces, ¿ya? Por accidente o a propósito. O está, por ejemplo, el típico caso de lo que llamamos enuresis, que es el hacerse pipí, la encopresis, que es hacerse caquita, ¿ya? Están también las disfunciones sexuales dentro de otro subgrupo, que incluye el trastorno de respuesta sexual, como la eyaculación precoz, los trastornos del orgasmo femenino también, ¿ya? También está el grupo de los trastornos de mal comportamiento, control de impulso de la conducta, en donde se incluyen problemas para el autocontrol emocional y conductual, donde está el trastorno explosivo intermitente, el descontrol de impulso, ¿ya? Están también los trastornos relacionados con sustancias y adicciones, que son todo tipo de adicciones a todo lo que se les ocurra, ¿ya? También está en este grupo lo que llaman trastornos neurocognitivos, que afectan la capacidad de pensar y razonar, ¿ya? Estos problemas cognitivos son adquiridos, se debutan a lo largo de la vida e incluyen, por ejemplo, las demencias, delirios, las enfermedades que tienen lesiones cerebrales traumáticas y generan cambios a nivel del cerebro, ¿ya? También está dentro del grupo los trastornos de personalidad. Un trastorno de personalidad implica que es un patrón duradero de inestabilidad emocional. Generalmente uno lo empieza a ver señales en la infancia, en la adolescencia, pero el diagnóstico se hace ya que una vez la persona es adulta, pero uno ve indicios generalmente en la infancia temprana o en la adolescencia. Este trastorno de personalidad, como es un patrón duradero de inestabilidad emocional, también va asociado a un patrón duradero de inestabilidad en el comportamiento o comportamiento que es poco saludable, que causa problemas en la vida propia y en la vida de los demás, ¿ya? De ahí entran todos los diagnósticos de trastorno de personalidad, ¿ya? Hay otras subclases más, pero son menos infrecuentes, no las voy a abordar ahora por un tema de tiempo. Después de todo esto que hemos hablado, ya, ¿qué pasa si me doy cuenta que efectivamente puedo tener una enfermedad mental? Lo que se recomienda absolutamente es que busques ayuda, ya sea a un psiquiatra, ya sea a psicología, pero busca ayuda, ¿ya? Si llegas a un psicólogo primero y el psicólogo ve que lo que tú tienes es una enfermedad mental que requiere efectivamente tratamiento, te va a derivar a un psiquiatra. Y a su vez, si un psiquiatra recibe a un paciente por primera vez y uno nota que lo que la persona tiene se va a beneficiar mucho más de una psicoterapia, también los derivamos a psicólogos. Lo importante es que consulten a alguien que trabaje en salud mental. De todas maneras, si tú ves cualquier indicador en ti o en otras personas, también dilo. Como yo les contaba al principio del video, muchas personas que padecen enfermedades mentales no se pueden dar cuenta que pueden estar tan mal hasta que están realmente muy mal. También uno puede decirle a esa persona, oye, te veo mal, te veo que te pasa esto, consulta, anda, no los dejen pasar. Una enfermedad mental que no se trate, primero puede deteriorar tu calidad de vida fuertemente. Muchas pueden conducir incluso a un suicidio. Las enfermedades mentales son serias y pueden ser muy graves. Por lo tanto, mi mensaje para todos es que consulten, digan a las personas que vean que notan que necesitan ayuda, que consulten. Si es familiar tuyo, llévalo tú. Muchas enfermedades mentales además hacen que la persona, como tiene cansancio, falta de energía, quizás no le va a dar el ánimo, la energía para ir a consultar. Llévenlos, ¿ya? No esperen a que nazca de la persona muchas veces. Esto es un asunto súper serio, que es muy tabú, que es poco hablado, poco conversado, así que para mí es muy importante que todos aprendamos a darle la importancia que tiene y a tomar las medidas que haya que tomar, ¿ya?
y no esperar a que pase solo, no esperar a que madure, no esperar a que se motive, no esperar a que se le pase la flojera, que son todos las premisas, las cosas, los prejuicios que uno tiene respecto a las personas que ve con enfermedad mental. Tómenlo en serio, se tratan la mayoría, tienen buena respuesta a tratamiento, así que háganlo, ¿ya? Voy a dejar el live hasta acá. Si tienen alguna pregunta, aprovechen de hacérmela al tiro. Si no, me la pueden dejar hecha cuando suba el live a la cuenta de Instagram, ¿ya? Que no veo preguntas, chiquillos, así que me despido. Os dejo. Gracias a todos los que se quedaron escuchando, a los que participaron, a las que participaron, que opinaron, que me comentan cosas que les han ocurrido en la vida. Yo agradezco todo lo que me enseñan, todo lo que me cuenten. Para mí todo es aprendizaje, todo es tener más ideas de cómo contribuir más en el mundo con lo que sé. Así que les agradezco a todos que estén, que me hayan escuchado. Compartan si creen que alguien pueda necesitar escuchar esto. Mientras nos quitemos las vendas y dejemos de estar ciegos a todas estas realidades, vamos a poder pedir ayuda y vamos a exigir que nos ayuden, ¿ya? Mando un beso. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo live, ¿ya? Chao.